Las noticias en contexto con Adela Coriad. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Siempre nos quejamos del precio de los medicamentos y pensamos por qué en Panamá son más caros. Los que necesitamos algunas medicinas buscamos formas de abaratar nuestro bolsillo. Traemos de algunos otros países donde sean más baratas. Todo esto para poder lograr romper ese círculo vicioso que parece no tener fin en cuanto a la promesa de muchos gobiernos de tratar de abaratar los costos y que no ocurre. Después, al final, no se traduce en un ahorro para los pacientes. En diferentes maneras se ha tratado de lograr un abastecimiento general en los sistemas de salud estatales, ya sea la Caja de Seguro Social y el MINSA, que esa también es otra de los desafíos que han tenido que enfrentar los gobiernos, y de igual manera ahí buscar los precios más adecuados con los distribuidores o con los fabricantes. No ha podido ser o se ha podido hacer más o menos, y el presidente recientemente habló acerca del nuevo sistema que van a implementar para romper aquella mafia de los medicamentos. Hoy está con nosotros Eric Contre, es director nacional de medicamentos e insumos del MINSA, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, don Eric, bienvenido a su casa. Gracias, Alita, por la oportunidad y espero pues tratar de contestar tus preguntas. Al contrario. Bueno, hemos visto muchas quejas y usted es una persona que tiene años en el sector público en este mismo tema, por así decirlo. Tiene mucha experiencia usted, sabe bastante. Yo creo que con todo lo que usted ha podido trabajar, nos puede explicar exactamente qué hace un medicamento caro, no solamente para la adquisición del gobierno, sino también para adquirirlo en la farmacia privada. Bueno, inicialmente empieza el ciclo logístico del medicamento, que es la fabricación. Esa fabricación implica un traslado por mar, tierra o lo que fuese a un país destinatario. Cumplir con un trámite de registro sanitario para que luego entonces llegue a las diferentes farmacias comerciales o bien del Estado, si es que va a ser usado por el Estado, para su uso. Entonces, se dice pues que en el caso de Panamá, el hecho de tener una población de 4.5 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de lo más alto del mundo, como que sitúan a Panamá a nivel de otros países de mayor envergadura y de mayor desarrollo, y por lo tanto, ese es el precio que le tocaría a Panamá. Pero, obviamente, Panamá como tal hace un esfuerzo para que los medicamentos nos lleguen a todos. Por una parte, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social realizan sus procesos de compras normales en base a las leyes presentes, y por otra parte tenemos medicamentos que llegan a la población, que compra sus medicamentos a nivel de las farmacias privadas, y precisamente los esfuerzos de este gobierno, del señor Ministro de Salud, del señor Presidente, y del propio Ministerio de Salud es enfocarnos para ver de qué manera podemos buscar una fórmula que ese panameño común, que ese panameño del metro, de Acuara, como le decimos, pudiera realmente accesar un precio razonable de algunos medicamentos que sí realmente significa una carga por su bolsillo. ¿Quién pone la tabla que dice a Panamá le toca ese precio? Se dice, es una situación que uno no pudiera fácilmente establecerla, que son los consorcios internacionales en el tema que se maneja en las grandes capitales del mundo. Privados, los consorcios a nivel privados. Privado. O sea, ellos tienen en sí una tabla del PIB de cada país para poder establecer los precios. Eso es lo que hacen ellos. Por supuesto es eso, y aparentemente, como también te decían antes, si yo tengo una población de 50 millones en Colombia, o no sé tantos en México y 4 millones en Panamá, pareciera ser que entonces, bueno, a Panamá le toca ese precio. Pero eso es arbitrario, ¿eso cómo se hace? O sea, no entiendo. ¿Nos toca ese precio por el PIB que tenemos o nos toca ese precio por la cantidad de habitantes o qué? Se supone que es por eso y algunas otras situaciones muy particulares que particularmente yo no estoy tan al día, pero son situaciones que se dan a nivel mundial
Y que en el caso mío, que he estado en el tema de medicamentos desde hace más de tantos años, inicialmente trabajé en el Seguro Social como farmacéutico, estuve en farmacia y droga por un tiempo y ahora estoy en la dirección de medicamentos, uno realmente escucha a lo largo del tiempo. Pero con tantos años usted no ha podido comprobar cuál es esa tabla. Es decir, cuál es la valoración que hacen esos distribuidores para poder saber cuánto le toca a cada país. Bueno, es una situación, como te dije antes, yo no la puedo accesar, es una situación que se maneja en otros lugares que no precisamente un funcionario público de mi naturaleza pudiera fácilmente accesar o tener conocimiento de ella. Me imagino que eso puede negociarse de alguna manera. Yo siento que es la importancia que le demos nosotros a este tema. Por eso es que es la iniciativa del ministro de Salud, para ver de qué manera realmente, qué es lo que está esperando la población. Que vaya a una farmacia privada y pague un precio razonable, donde el margen de ganancia de la farmacia privada, y recordemos que la distribuidora importa del país fabricante, hay un porcentaje que se supone que la distribuidora le paga al fabricante, hay un porcentaje que va desde la distribuidora a la farmacia privada y finalmente eso se va en la cadena al que está comprando. Nada más para cerrar un momentito el tema de las valoraciones de qué le toca a cada país y el precio de tal. ¿Se ha podido de alguna manera entender cuál es el porcentaje de diferencia que hay entre un país y otro o los precios que se les? Que me parece arbitrario. Sí. O sea, no entiendo por qué por tener un PIB de tal cosa entonces te dan X precio. O sea, ahí me está costando. ¿Y se ha podido tratar de romper esa valoración? Yo siento que en estas cosas el poder económico tiene cierta prevalencia. Se supone que un medicamento aquí en Panamá que entre desde un fabricante en algún lugar del mundo, se supone que llega con un precio un 30% de lo que sería vendido desde el distribuidor local y que luego ese 30% también se lo pone a la farmacia privada. O sea que en total hay un 60% vamos a decirle sobrecosto. No es sobrecosto. Yo no diría sobrecosto, yo me diría que sería la capacidad de ganancia. Exacto, de ganancia entre los intermediarios. Los intermediarios. Y que ese 30% se supone que va al consumidor. Pero yo realmente no estaría seguro que ese 30% en estos momentos sea así. Entonces, es un mercado de libre oferta y demanda. Y de repente ocurre que yo no le pongo 30, le pongo 40, 45, hay 50, 60. Exacto, y hay farmacias que venden un solo, o sea, que tienen líneas parecidas, o sea, vamos a decirle así, líneas exclusivas de medicamentos. Usted no lo encuentra en ningún otro, estoy hablando de las farmacias privadas, que usted no lo encuentra en ningún otro lado y tiene que someterse al precio que le den a uno, a menos que los quieras traer de algún país vecino. Así mismo yo siento que esas son las situaciones que nosotros como Estado no podemos tampoco fácilmente decir, bueno, de ahora en adelante vas a pagar tanto. Por eso Pero sí puedes abrir el mercado para que no sea un solo distribuidor. Por supuesto que sí. Y de hecho, lo que sería la representación exclusiva, la distribución exclusiva no existe por norma. Pero siempre entiendo que hay una serie de asociaciones entre distribuidores que tienen preferencia por medicamentos X a nivel de los fabricantes. Bueno, entendí. Voy a hacer la pausa. Al regresar vamos a ver en qué ayuda que los medicamentos puedan tener un registro sanitario automático, ya que estén valorados o registrados en la FDA o la EMA o en los medicamentos de alta calidad de la OMS. ¿En qué nos ayuda a nosotros a que esto pueda traducirse en un precio más barato, si es que es así? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Eric Conte, él es director nacional de medicamentos e insumos del Ministerio de Salud y nos explica la manera en que va a emplear el gobierno, o el método, la estrategia para poder abaratar los medicamentos. Este es un tema que ya estamos los ciudadanos
como que no lo sabemos de memoria de tantos intentos que han habido, ¿verdad? ¿Por qué va a ayudar a bajar el precio de un medicamento la equiparación? No tenga que hacer todo el trámite en el registro sanitario, fuera del costo burocrático, ¿verdad? ¿En qué va a ayudar a bajar el costo? Mira, una cosa importante. ¿De la EMA o de la FDA? La FDA de Estados Unidos, que no solamente son medicamentos de gran trayectoria, eso es importante. No quiero mencionar nombres de laboratorios, No. pero también hay una gama de laboratorios norteamericanos. Cuando, por ejemplo, uno va a Estados Unidos, a cualquier estado, uno acceса, incluso en cierto tipo de almacenes, medicamentos genéricos. Sí. Entonces, eso significa que si yo soy genérico en Estados Unidos, que le estoy sirviendo a la población norteamericana cuando uno ve estos almacenes y supermercados, significa que, por ejemplo, esa gama de medicamentos que están allá, que son genéricos allá y que tú lo compras allá a menor precio, pudieran emigrar hacia Panamá buscando un nuevo horizonte comercial. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aplicando una abreviación en el tema de registro de medicamentos procedentes de Estados Unidos, incluso de Europa, significaría no solamente las grandes empresas farmacéuticas que vinieran a Panamá, sino a la necesidad que esas otras empresas farmacéuticas en Estados Unidos y Europa pudieran emigrar a nuestro mercado y ofrecernos un medicamento que, de acuerdo a la normativa que está por salir, estamos hablando de 15 días para la emisión del registro sanitario, una vez el interesado, a través de abogados aquí en Panamá, presente las adecuaciones y las sustentaciones en la Dirección de Farmacias y Drogas. Va a dejar entrar genéricos, eso es lo que quiere decir. Por supuesto que sí, no solamente genéricos, para sino entender, medicamentos. para entender, Ajá, o sea, esta equiparación ayuda a que entren genéricos. ¿Y cómo va a revisar la calidad de esos genéricos? Porque muchas veces los genéricos no tienen exactamente la misma fórmula que el resto y no sirven. Pero tienen la aprobación de las FDA, Food Drug Administration. Está bien, pero... Eso está bien. Lo que también sí sería un compromiso de nuestro país, especialmente la Dirección de Farmacias y Drogas, llega el medicamento original o genérico, significa entonces que, ok, llegó un lote, se distribuyó, sí, la dirección se compromete a hacer un muestreo en el mercado, el medicamento que está ya en ventanilla, está en la estantería, con esta cantidad me lo llevo al Instituto Especial de Análisis, que es el ente especializado en este tema, y se verifica la calidad del medicamento que ya la FDA aprobó. ¿Cómo lo va a verificar? Con una prueba física. El medicamento se hace en ensayo, se mete en una máquina. ¿En qué laboratorio lo va a hacer? Instituto Especial de Análisis o el CENACID, que de acuerdo a la ley 419 le da la potestad a ambos para hacer los análisis de rigor. Okay. El presidente ha hablado de una lista de 20 medicamentos. Imagino que son los 20 más usados. Sí, ok. Tomando en cuenta que el MINSA atiende a los no asegurados también, ¿verdad? ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para los medicamentos? Una cosa importante, Adelita, y muy bien lo mencionas, es que no necesariamente implica que el MINSA va a adquirir para revender. Estamos buscando precisamente una fórmula que permita el acceso a estos 20 medicamentos, que de hecho son los 20 medicamentos más usados por el Ministerio de Salud. Habrán otros posteriormente. Entonces, lo que significa es que aquí hay que aprovechar una figura que la presente ley 419 de medicamentos, que fue recientemente aprobada, le da a las farmacias solidarias. ¿Qué es una farmacia solidaria? Yo soy dueño de una farmacia solidaria, tú eres dueño de otra farmacia solidaria, fulano de tal. Nos asociamos entre 4, 5, 6. Una figura que no se pudo lograr para nada en la ley de medicamentos pasada. ¿No le sí, exactamente. En esta ocasión, la regulación permite que se asocien y con los precios que le da el MINSA y Caja, pudieran ellos ubicar ese precio para entonces ellos importar de otros países el medicamento para ser usado. Sí, pero eso es lo mismo que había antes y no funcionó. ¿Qué va a cambiar ahora? Es diferente porque las farmacias solidarias no estaban realmente constituidas.
Pero es lo mismo, habían farmacias chiquitas y no se pudieron poner de acuerdo porque la razón que me dio uno de ellos es que las cantidades que ellos estaban comprando, a pesar de que se juntaban, no hacían la diferencia en el precio. Eso es cierto, pero también tenemos que pensar en algo, ¿no? Ya hay un precio de referencia que pudiera ser utilizado y eso facilitaría lo que sería el tema de esas agrupaciones para ver la manera de qué se importa y de qué manera realmente eso premia hacia lo que serían nuestros consumidores a nivel de las privadas. No estoy muy segura que eso va a funcionar porque no veo ningún cambio en comparación a lo que había antes. Bueno, lo que había antes realmente... Era la misma figura. Júntense ustedes y hagan compras directas. Bueno, Están autorizados. Nunca pudieron. Que yo sepa, no hubo tal situación. Sí hubieron iniciativas, pero la diferencia, Adelita, que ahora sí está constituida una ley y un decreto ejecutivo donde se dice la forma. Entonces, no solamente lo vemos en el hecho de que, ok, estoy mejorando precios, sino que también uno tiene que estar consciente de algo, ¿no? Nosotros aquí, y un mensaje que quede claro, aquí no vamos en contra de cerrar farmacias, No, ni nada nada que por eso. el No, estilo. no se Ni ve queremos tampoco de meternos eso, ¿no? tampoco del aspecto de cómo funciona una farmacia privada o una Sí. distribuidora de medicamentos. Entonces, lo que quiero analizar después del corte es entender cómo va a abaratar bien. O sea, todavía no encuentro, no me traduce en el bolsillo esta ley. Quiero ver cómo realmente voy a poder comprar un medicamento más barato con esta nueva ley. No solamente el abastecimiento que debe de tener el gobierno, o sea, las entidades estatales, que imagino que también deben de estar previéndolo y ahorrándose costos, pero en la parte privada. No se vaya, por favor, espérame. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Este es un tema apasionante, definitivamente. Don Eric, quiero entender una cosa. El MINSA dijo que iban a hacer la compra de los 20 medicamentos y hablaron de las farmacias, pero el MINSA no le va a revender a las farmacias chiquitas. Ese es un aspecto que todavía tenemos un estudio que hacer. No están seguros. Estamos precisamente analizando las posibilidades. Una cosa importante es que tenemos una gama de posibilidades que pudiéramos nosotros tratar el asunto. No se trata, como dije anteriormente, de que, bueno, vamos a hacer tal cosa en tal sentido. Tampoco nos vamos a abocar a decisiones que de repente uno no pudiera medir qué va a pasar después. Entonces, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, si consideran vender a las farmacias pequeñas, o a las farmacias, me imagino que, ¿qué precio van a poner? ¿El mismo o un precio de recargo operativo? Suponte que el precio que el MINSA ofreciese a las farmacias privadas fuera de 10 centavos la tableta. Lo que queremos es que si son 10 centavos la tableta, esos 10 centavos no se conviertan cuando va al público en $1, ni $1.50, ni $2. ¿Cómo vas a regular eso? Ahí viene la parte donde nosotros daremos las herramientas y el marco regulatorio importante para que ese medicamento vendido en estas circunstancias a estas farmacias, si fuese el caso, no pudiera pasar de tanto. Esa es la importancia del asunto. Y con ese tanto significaría que la empresa la farmacia sigue cubriendo sus gastos, pero que finalmente... O sea, ¿que le vas a poner un tope? Pudiéramos ¿de decirle venta? Así, porque al final... Estás interviniendo en el mercado. No estoy interviniendo en el mercado. Lo que le estoy diciendo, ven acá, con estos tantos centavos, tú no deberías vender lo demás porque ya estás cubriendo por lo menos tus gastos. ¿Y cuál puede ser el mecanismo de cobro que va a usar el Estado para esto? Son situaciones que todavía no estamos plenamente seguros. Obviamente significa incluso buscar, revisar el reglamento en esta materia, porque una cosa importante también implica, desde el punto de vista de regulación de precios, que a quien le compete es a Codeco, igualmente al Ministerio de Comercio e Industria. Pero pues no, mira todo.
Sí, lo que ha pasado. yo siento que de estas enseñanzas, yo siento que las cosas se quieren mejorar. Y ese es realmente el interés del ministro de Entonces, Salud. Eric, si el MINSA, digamos, vamos a poner la tesis de que el MINSA puede hacer de vendedor, ¿ves? Con un precio razonable. ¿Todo el mundo puede comprarlo o nada más las farmacias pequeñas? ¿Quiénes pueden acceder a ese medicamento? Se supone que en una segunda etapa de este proceso implicaría el llamamiento a las farmacias que se interesen. Es decir, yo voy ahí como dueño de una farmacia y lo haces tú, de manera tal que se nutren de la información presentada y sencillamente esas farmacias, cuando la gente vea, hey, allá están vendiendo a tanto el medicamento y acá me cuesta tanto, el consumidor se vaya hacia allá. Entonces, de cierta manera también significaría una atracción de estas farmacias para atraer personas. Yo entiendo eso, sí, pero entonces, ¿qué te hace garantizar que los grandes consorcios no van a ir a acaparar los medicamentos que estás ofreciendo tú? Porque se supone que igualmente, si los grandes consorcios mantienen, por ejemplo, sus estrategias de venta como tal, bueno, ellos pueden decir dos cosas. Uno, no me interesa que le sigan vendiendo a ese precio a esas farmacias. O dos, hey, ven acá, vamos a ver cómo mejoramos esto. Que a la final de todo el país se pudiera beneficiar de esta iniciativa. Vas a tener que tener más clara la perspectiva presupuestaria, porque lo que van a traer va a tener que ser para abastecer, a ver si estoy entendiendo bien, para abastecer a la farmacia estatal, por así decirlo, al sistema estatal y también a las farmacias privadas. Entonces, ¿cuánto vas a comprar? Bueno, ¿Y cómo vas a hacer la reventa? ¿Cómo vas a tomar precisamente una especie de IMA? Mira, también se trata de algo, ¿no? O sea, no pensemos que, bueno, se lo cedí a este grupo de farmacias a este precio y como pudiera uno malinterpretarse, yo le pago al gobierno cuando quiera. No, son situaciones de un poco de seriedad. Eso no tienes, el mecanismo de cobro debe ser por supuesto, rígido y tienes que prepararlo. Si no, por supuesto que es que en esa etapa estamos, buscar los mecanismos de que todas estas cosas sean prudentes. Te ofrezco este precio, vende este precio, de este precio que no puede pasar de esto, pero hay un compromiso también de parte de las empresas o de los grupos de farmacia. Ok, mira, estoy cumpliendo contigo con pagos mensuales o lo que fuese. Todo eso vendrá sobre las medidas de las acciones que vayamos a Entonces, tomar. esos medicamentos de los 20 van a tener el mismo precio en todas partes. Finalmente eso es lo que va a pasar. ¿Por qué sentido? Porque si tú le vas a decir al vendedor, le puedes subir tanto porcentaje, que supuestamente es lo que tú cubres con todo, el que le suba más, ¿qué vas a hacer con eso? Eso es lo que queremos, competencia de precios. Sí, pero si le sube a alguien más, ¿qué haces con esa farmacia? ¿Le sigues vendiendo a pesar de que está usufructuando más? Por supuesto que tendremos que dar un seguimiento sobre estos aspectos, donde en el interín de la cosa podemos ver efectivamente, hey, mira, nosotros le dimos que tanto, pero está vendiendo a tanto. Esto implica una serie de auditorías, inspecciones. ¿Y quién las va a hacer? Obviamente es la parte donde el Ministerio de Salud, como te dije antes, es una situación incipiente y tenemos que armar las estrategias para que esas cosas se vean. Me estás hablando ya de un departamento de auditoría mucho más robusto. Por supuesto, no sé si tienes el personal. Y lo otro es ¿Cuánto te va a costar? el apoyo de ACOECO, porque siento que en esta materia ACOECO tiene un rol y habría que formar convenios y firmar convenios y colaboración con ellos para que de esta manera realmente haya un seguimiento en el tema. Mire, Eric, yo entiendo, hay muy buena voluntad de parte del gobierno para poder lograr un cambio, ¿verdad? En la forma en que uno puede adquirir los medicamentos, no solamente a nivel estatal, sino también privado. Pero si vamos a entrar en esa materia, es beligerante que tengan toda la estrategia montada. Por supuesto. Que tengan realmente un equipo de auditoría, un plan de porcentaje de cuánto se va a vender, porque si no va a ser otro engaño. Claro. Y es bueno, ¿cómo se van a asegurar? Y es bueno tu observación porque precisamente en esta etapa de revisión de consulta, mira, tenemos programadas reuniones con propietarios de farmacia, con las distribuidoras, porque lo que no queremos vender es la idea de que, bueno, llegó al gobierno y se impone, no. Una conciliación de temas y de parte, y que todos estos aspectos que tú muy bien estás
anotando, van a ser considerados en el momento de la ejecución del plan. Es que si no, no funciona Así el mismo plan. es, así mismo Y es. queda, el panameño queda otra vez Claro, eso es lo que no queremos. en una promesa vacía. Otro engaño sentirá él. Exactamente. Sí, y la última pregunta, entonces, cuando tú hablas de un precio razonable es una palabra muy, pues puede tener muchos significados. ¿Qué es razonable? Razonable significa que si yo invertí en la adquisición en la cadena de suministro tanto, yo venda al consumidor final con un porcentaje que me permita a la empresa esta, a la farmacia esta, subsistir por sus diversas actividades comerciales, pero que finalmente la persona tenga un precio que él pueda sacar de su bolsillo y pagar y que no implique lo que uno pudiera pensar, la especulación que pudiera haber en la cadena de suministro actual. Muy interesante el tema, Eric. Me gustaría retomarlo cuando esté un poquito más Por supuesto que determinado, definido. Ahorita parece una masa amorfa. Cuando tenga un poquito más de forma, me encantaría que regresaras y lo explicaras nuevamente. Así es. Gracias, Eric Conte, por estar aquí. Es bienvenido siempre. Gracias, Alita, Muy por tu amable, oportunidad. Al contrario. Gracias a usted, oiga, muy amable por la sintonía. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.